Charla con Ramón Álvarez de Mon para hablar de una carencia que detectamos en la plantilla de Real Madrid y que curiosamente fue una de las peculiaridades del equipo que ganó tantos títulos en la última década. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos con Ramón Álvarez de Mon. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, venimos del canal de Ramón, de hablar de un tema referido al VAR, a los arbitrajes, bueno, ir a ver lo que os gustará. Y yo, Ramón, te quería plantear hoy un tema que es el tema de la calidad de la plantilla de Real Madrid. Y me refiero a una calidad muy específica. Es la calidad técnica. O sea, nadie va a decir que la plantilla de Real Madrid es mala. Para mí, posiblemente sea, aunque desequilibrada, una en valor bruto, posiblemente una de las mejores o la mejor del mundo. Sí. Pero sí que echas en falta un factor que es el factor de creación de juego. Sorprende mucho el hecho de que después de haber apostado por eso, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Benzema, todo ese caudal de creación de juego, de circuito de pases, de repente pues se ha dejado de invertir en ese elemento específico, ¿no? La calidad, por lo que refiere al balón. ¿No lo ves que nos hemos descuidado un poquito ahí? Falta centrocampismo, ¿no? Falta, y ya sé que Marcelo no es centrocampista, ¿no? Pero todo el mundo entiende a qué me refiero, ¿no? Con lo de centrocampismo, hablando de Marcelo o de Ramos, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo, Javi. Creo que el Madrid dominó, ¿no? Dominó la pasada, vamos, los últimos años, ¿no? A partir de ahí, a partir de una superioridad, una supremacía técnica absoluta, has citado a la mayoría de jugadores. Podríamos añadir a Isco incluso también, ¿no? Que en muchas épocas fue ese cuarto elemento en el centro del campo que también te generaba contextos súper favorables en la Champions, ¿no? En muchos partidos. Y es verdad que el Madrid, al Madrid lo definían esos jugadores, ¿no? Después estaba Cristiano, que metía 50 goles y evidentemente todo el potencial lo convertía después él en goles, pero el Madrid era un equipo dominador, ¿no? Dominador desde el control del juego, ¿no? Con balón y sin balón, porque también sabía generar esas situaciones sin balón. Y se han ido yendo, sí, todos. Fíjate que es cierto, Cristiano era el que te metía 50 goles. También era Messi el que te metía 50 goles. Siempre se ha destacado a estos dos jugadores. Tú miras sus trayectorias y realmente lo que te genera curiosidad es que el elemento común, tanto en aquel Barça como en aquel Madrid, el que más se sostiene en el tiempo no es Cristiano y Messi. Me explico. Siguió Messi y el Barça dejó de ganar Copas de Europa. Llevaba aquí Messi 6 años y no habían ganado una Copa de 7, 8 y no había ganado una Copa de Europa. Las había ganado antes, pero se fueron Xavi, Iniesta y Busquets y el Barça dejó de ganar Copas de Europa. Sí. En el Madrid se fue Cristiano y el Madrid siguió ganando Copas de Europa. Y el elemento en común era Kroos, Modric, Benzema, esos jugadores con capacidad asociativa. Por lo tanto, es posible que lo que te haga hegemónico, aunque estos jugadores te ganan títulos, es cierto, lo que te hace hegemónico, te sostiene en el tiempo, es la calidad en el centro del campo o esa cualidad técnica, ¿no? Para mí, clarísimo. De hecho, el propio Real Madrid, yo creo que en otras épocas ha vivido esta misma situación, ¿no? Cuando el Barcelona de Guardiola está en máximos, el Madrid empieza a apostar por jugadores como Xabi Alonso, que le faltaban, va por Cesc y no lo consigue, pero el propósito estaba ahí de tratar de fichar a Cesc, busca a Kaká también, que ya sé que no era puramente un creativo, ¿no? Porque era más un lanzador, un mediapunta, pero era un jugador al que le dabas el balón y evidentemente el buen Kaká, ¿no? No el que vimos desgraciadamente, y se la quedaba, es decir, Ozil, después el Madrid... Isco, ¿no? Fue buscando ese perfil de jugadores. Precisamente para, yo no digo como imitación al Iniesta, Xavi, Busquets del Barcelona, pero sí evidenciar que te estaban dominando, ¿no? Que los partidos contra ellos eran una tortura precisamente por eso, ¿no? Porque no olías el balón. Creo que el Madrid se ha descuidado en eso. Creo que el Madrid ha detectado, a partir del Mundial que ganó Francia en 2018 con Mbappé, detectó que el fútbol estaba cambiando y que necesitabas jugadores más físicos, jugadores, bueno, pues de ida y vuelta continuamente,
Y el Madrid fue haciendo este tipo de fichajes, ¿no? Camavinga, un fichaje que a mí me encanta, evidentemente. Tchouaméni, potenciado Valverde, ¿no? Estamos siendo reduccionistas, ¿no? Estos jugadores tienen calidad, evidentemente, pero no los definiríamos, ¿no? Por la parte creativa, ¿no? Con el balón, los definiríamos con otras cualidades. Y creo que se ha descuidado un poco, ¿no? En que no es lo mismo, evidentemente, tener a Marcelo que tener a Mendy, que no es lo mismo tener a Sergio Ramos sacando el balón que no tener a Sergio Ramos y tener centrales de otro tipo. Entonces creo que se ha descuidado en este asunto y que debería ponerse las pilas porque el fútbol no ha cambiado tanto como para que estos jugadores dejen de ser fundamentales, ¿no? Y más en un Real Madrid. Oye, lo de Arnold empieza a ser, ¿no? Una modificación en ese aspecto. Ahí voy, sí, sin duda. Sin duda. Porque Arnold es un jugador de estas características, de lo que estamos reclamando, justo. Sí, es casi una corrección, ¿no? Con respecto a esta deriva, que digo, ese despiste, no sé si llamarlo despiste o no, pero sí que, como dices, en Madrid cambió. El Barcelona también tuvo ese debate, ¿eh? Tras Xavi y esta Busquets, se habló de que un director deportivo, Planas, estaba atendiendo a la búsqueda de físico y casi se había despreciado durante ese periodo en el que abandonan Xavi, Iniesta y Busquets esa búsqueda, ¿no? Mientras que el Madrid parecía que buscaba... Rakitic ya no era eso. Rakitic ya era un híbrido diferente y llegó Song también, ¿no? Que no era eso, evidentemente, y llegaron algunos jugadores que efectivamente iban en otra dirección. Sí, sí. Sin embargo, parecía que el Madrid buscaba casi cromos repetidos en ese sentido. Era Ceballos, pues, ya tienes a Isco, tienes a Kroos, tienes a Modric, y parecía que era ya incluso para que el Barça no lo tuviera. O sea, porque el Barça también se interesó y decías, bueno, vamos a acaparar. Odegaard, ya estabas acaparando todo el talento creativo que apareciese, te lo llevabas para casa y decías, bueno, al menos si lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Era un poco eso. Indicas bien el hecho de que dices, ojo, es que además este talento tarda. Porque es un talento que sabemos que no solo va relacionado con la calidad, va relacionado con la madurez. Iniesta, Xavi tardaron años. Y estaban en el Barça tiempo y tardaron años en cuajar. Tenemos el caso aquí igual. Modric llega ya talludito. El primer año ni es titular. Tarda. Kroos también tardó. Fue en etapas maduras cuando alcanza su zenit. Hemos visto el caso último. Ceballos. Como de repente dice, bueno, era este chaval que le ha pasado, que se está... Ha tardado. Entonces, no es ya solo fichar, es que Camavinga, pues igual Camavinga dentro de 3 años es una barbaridad, pero ahora, ya por una cuestión de madurez, es muy difícil. Pero tú indicas bien que se puede compensar mientras tanto con una salida que salga desde atrás. Arnold puede serlo, pero por ejemplo, hace falta un central que saque la bola, que no lo tenemos. Huijsen podría ser lo que es su principal virtud. A mí es que, bueno, lo he opinado muchas veces en mi canal, me parecería un fichaje de manual, ¿no? Creo que cumple todo. Esa salida del balón maravillosa, esa personalidad. Es un tío que siendo central quiere ganar el partido. Lo viste con España, ¿no? Cómo hacía esas conducciones hacia arriba, ya no solo las asistencias que dio, ¿no? Sino esas conducciones arriba agresivas que me recordaban un poco a Ramos de decir, yo voy a ganar el partido, o sea, yo voy a por el partido este, ¿no? Español, que ya sé que no, si estuviese aquí Pepe Herrero ya me estaría metiendo caña, pero no creo que reste que sea español, no creo que reste que ganes cierta presencia en una selección española que ahora es preponderante, por cierto, que vuelve a ganar y que de cara al trato con los medios y ciertas cosas también te puede venir bien. Entonces, a mí me parece de manual, ¿vale? Y un precio tasado, 58 millones, que no es tan diferente a lo que pagó el Madrid por Militao teniendo a Ramos y a Varane, recuerdo. O sea, es decir, el Madrid, teniendo a Ramos y Varane, pagó 50 por Militao porque entendió que hacía falta, ¿no? Ese refuerzo. Pues los 58 de Huijsen no son tan diferentes a eso, ¿no? Claro. Y no tienes a Ramos y a Varane ahora, ¿eh? A mí me parece de manual, Javi, porque es verdad que si tú desde atrás consigues aclarar mucho más el panorama, a lo mejor estos jugadores que no tienen esas características tipo Toni Kroos, pero sí son increíbles lanzadores, sí son jugadores que ya con la posición ganada, ¿no? O lanzando el ataque son determinantes. Entonces, tienes que corregir de algún lado, ¿no? Y a mí me parecería, vamos, un fichaje ideal. Me lo comentaron el otro día, eso, la posibilidad de tener centrales que saquen bien la bola, laterales interiores, como hace el Arsenal de Arteta o como hace el Leverkusen de Xabi Alonso, que también utiliza los laterales como interiores, ¿no? Si yo tuviera que gastarme ahora, mira, vamos a gastarnos 50-60 millones, me lo gastaría en Huijsen
o no sé qué costará ese chico, pero pondría todo el dinero del mundo por Luis Skelly. Para mí, uno de los mejores, no sé si el mejor, pero uno de los mejores jugadores de la eliminatoria de Madrid-Arsenal. Me recordó a Marcelo por momentos. Qué maravilla de chico. Cómo juega. Es un lateral que abandona la banda y se va para el interior y empieza a crear un circuito de pases, incluso a veces por desborde. Fue impresionante lo de ese chaval. Que termina contrato, por cierto, pero sabe que están renovando. ¿Cuándo termina contrato? Este verano. Pasa que están en el periodo de negociación, pero yo me tiraría como un loco por él. La verdad es que la pinta es inmejorable, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? O sea, es así. Fíjate, comentaba Steyzan, ¿no? Que este jugador jugaba de pivote en el Arsenal que cayó en la Youth League en fase de grupos hace solo un año, ¿no? Y que quiero decir que no era un jugador que pareciese, ¿no? Que iba a convertirse un año después en el lateral izquierdo del Arsenal, que además te hace daño por dentro. Para que también veamos, ¿no? Que un entrenador como Arteta ha sabido ver, ¿no? Ese perfil del jugador y ha apostado por él y le ha salido muy bien, que a veces tenemos las ciertas soluciones, ¿no? Más cerca de lo que creemos y lo que pasa es que hay que explorarlas, ¿no? Y hay que también invertir tiempo en ellas. No creo que el primer partido de Luis Skelly como lateral izquierdo fuese como la eliminatoria que ha jugado contra el Madrid, que ha sido dominante absolutamente, ¿no? Creo que también precisaría de un tiempo. Pero es así, tú notas, ¿no? Tú notas que el Madrid va muy corto, ¿no? Va muy corto de calidad en ese sentido atrás y que el balón casi nunca sale bien. Es que es así, ¿no? Y no se trata de buscar al siguiente Marcelo, que no existirá, pero hombre, jugadores que estén más preparados para eso, sí. Claro. En esa misma eliminatoria tenías la sensación de que el equipo sí estaba poniendo todo, lo estaba echando, estaba poniendo vigor, luchaba los balones, no fue un problema de dejadez ahí, el equipo hizo todo lo posible, pero había una ausencia de esto, de decir, pero claro, si el balón no está bien manejado, pues ¿qué vas a hacer? Y veías que les costaba un horror sacar el balón, crear una asociación mínima en el medio campo. El problema también viene por ahí. Era un drama tener el balón, porque era cuando más te dabas cuenta de que era imposible, de que no había manera. No era cuando no tenías el balón dices, bueno, a ver si lo recuperamos y hacemos un ataque rápido. Cuando lo tenías era frustrante porque veías que no había solución para progresar juntos, pues que lo único que podía hacer el equipo era echar el balón a la banda y colocar un centro aleatorio, porque eso sí que es verdad que te acorta, ¿no? Cierto circuito de pases, pero no había juego interior, ¿no? Y creo que el Madrid sí se ha quedado corto ahí y que debería darse cuenta de que hay que corregirlo eso porque bueno, y además que no tienes por qué echar a los que hay, sino simplemente introducir algún elemento de este tipo en el equipo que lo vas a notar para bien. Sí, voy a decir que puestos a invertir, si no tienes la posibilidad de fichar a Luis Skelly, que es imposible, un jugador muy parecido, al menos en tipología, es Miguel Gutiérrez. Es decir, es un jugador que juega muy similar, ¿vale? Ya luego las calidades y es otro tema, pero simplemente la apunto. Quería comentar otra cosa. Se ha hecho muy viral ese vídeo de Palacios explicando cómo cuando llega al Leverkusen, pues Xavi le explica cómo se juega. O sea, mira, no, es que juegas, no haces bien. Y le explica, mira, cuando estés aquí haz esto, cuando estés aquí no vayas a por el balón, cuando vayas aquí ahora sí, intenta presionar. Y le va explicando lo que es el juego de posición, de hecho, ¿no? El juego de posición típico de los equipos de Guardiola, pues y se lo explica. Claro, es un factor muy importante para la hora de inclinarse por Xavi, ese carácter formativo, a lo mejor también lo puede tener el club, y puede permitir igual que jugadores que son ahora, que no tienen esa virtud, acaben pueden convertirse en activos muy válidos para eso. Hay 3 nombres, quiero que me opines sobre los 3. Uno es Tchouaméni, qué margen de mejora puede tener en ese aspecto. Otro es Camavinga y el otro es, y te hablo como centrocampista, quizá uno de los jugadores con mayor talento, el que más de la plantilla, es Arda Güler. Es que, fíjate, Arda Güler sí que podría ser un elemento corrector de esto que estábamos hablando, ¿no? Porque él sí que naturalmente tiene ese fútbol, ¿no? Creo en el entrenamiento, Javi. Creo en el entrenamiento, creo en la mejora de los jugadores. Creo que para mí sería una barbaridad tomar decisiones sobre el futuro de Tchouaméni y Camavinga sin otro tipo de entrenador. O sea, sin que hayan pasado por otro tipo de entrenador, más preocupado por eso, ¿no? Y no se trata de rajar de Ancelotti, por currículum el mejor entrenador de la historia del Madrid,
sino se trata de, bueno, pues que no es un entrenador que haya puesto el énfasis en eso y él mismo lo reconoce, ¿no? Que una vez que el balón lo tiene el Real Madrid, él no prepara nada específico porque considera que la creatividad de los jugadores debe hacer el resto, ¿no? Yo quiero ver a estos jugadores entrenados por un entrenador que tenga esa sensibilidad táctica, que les dé una serie de indicaciones sobre cómo, ¿no?, pueden favorecer, ¿no?, esa circulación del balón, cómo pueden ellos mismos, ¿no?, encontrar nuevas posibilidades en su juego. Y, hombre, en el caso de Güler me cuesta muy poco imaginarlo, ¿no?, haciendo ese tipo de fútbol, porque creo que es su fútbol, ¿no?, aunque creo que también tiene la naturaleza de un delantero, porque tiene esa capacidad de llegar al gol, ¿no?, pero creo que él siente el fútbol así. Y en el caso de Camavinga y Tchouaméni, especialmente en el de Camavinga, creo que es un jugador tan entrenable, o sea, tan mejorable desde el entrenamiento, que yo estoy deseando verlo, ¿no? Creo que el caso de Güler se habla mucho de como si fuera un posible sustituto de bueno, un delantero o bien un Modric. Es que igual puede ser un enorme Kroos, que recordemos que Kroos era un mediapunta, igual que Arda Güler. Y Kroos era un jugador dudoso, ¿eh? Kroos, cuando era joven, en el Bayern, era un jugador dudoso. ¿Por qué? Porque a veces jugaba de media punta, porque a veces jugaba de volante izquierdo, otras veces de medio centro, y decían, Kroos no tiene ningún sitio en concreto. Y esto normalmente se suele asociar a que eres un jugador irregular, a que eres un jugador que no tienes una posición concreta, como pasa con Camavinga. Hoy de repente alguien colocó a Kroos en su sitio y resulta que Kroos era un jugadorazo, ¿sabes? Entonces, y que de inconcreto no tenía nada. Era súper concreto, ¿no? Entonces, creo que es necesario ver este proceso, ¿no?, con estos jugadores. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Ramón. Y nada, pues esperemos que el Madrid se enriquezca con esta virtud también otra vez. Y hasta la próxima. Pues ojalá que así sea. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Chao. El físico es fundamental en el fútbol moderno para robar el balón, pero la técnica es fundamental para que no te lo quiten.